Hola chicos, bienvenidos una vez más a su clase virtual. Acá vamos a empezar hoy con la clase de meiosis y gametogénesis, en lo que venimos ya trabajando con división celular o ciclo celular. En esta parte entonces vamos a dar un pequeño repaso de lo que es la mitosis. La meiosis no es más que la primera parte o todo el proceso de mitosis en su primera fase, porque la meiosis tiene dos fases. Una fase que es lo que es la mitosis y una segunda fase que es donde se dan las células o se dividen las células, originando, en este caso vamos a trabajar nada más con los cromosomas, es decir, que en este caso la meiosis lo que forma son los cromosomas sexuales, es decir, el espermatozoide y el óvulo. Más adelante, cuando finalicemos lo que es meiosis, en un segundo video les voy a hacer a ustedes la parte de ovogénesis, ¿ok? Bien, vamos entonces a ver lo que es la mitosis. Habíamos dicho que la mitosis era el mecanismo de división del núcleo y da como resultado dos células haploides, es decir, dos células hijas, con la misma característica de la célula madre. La meiosis es un proceso de división celular que ocurre en aquellos organismos que solo se reproducen o su reproducción es solamente sexual, aquellos organismos que tienen solamente reproducción sexual, es decir, que hay una unión de dos gametos y ocurre una fecundación. Así lo muestra esta figura, esta imagen o este esquema. Aquí vemos en la primera parte que dos células o una célula diploide que produce dos células hijas y da como resultado que estos se dividan y empieza el proceso de meiosis, es decir, que en este proceso de meiosis hay una reducción de los cromosomas a la mitad, es decir, que de los 46 cromosomas que se producen, 23 cromosomas va a adoptar cada uno de estas células que se van a formar nuevas, es decir, que 23 cromosomas va a tener el óvulo y 23 cromosomas va a tener el espermatozoide, es decir, que ambos van a dar la mitad de su información genética. Luego que esto ocurre, que hay esa reducción de los cromosomas, en el proceso de fecundación se vuelve entonces a regenerar o se generan nuevamente células diploides, que es cuando se empieza entonces otra vez el ciclo, es decir, empieza el ciclo de la mitosis, hay una división celular, se forman dos células hijas y estas células hijas van a dar como resultado otras células más y luego viene el proceso de meiosis y así sucesivamente se va dando el proceso. Esta célula diploide que nosotros hablamos posee 4 cromosomas o dos pares homólogos. Aquí podemos ver los 4 cromosomas que tiene una célula diploide. Y esto ocurre únicamente en la mitosis. En la meiosis, entonces, cuando comenzamos la interfase S, recuerden que en la mitosis había un ciclo, empezó entonces la interfase S, los cromosomas están formados por 4 cromátidas, es decir, hay dos pares de cromosomas que están formados cada uno por 4 cromátidas, ¿ok? Cuando vemos la fase 1 de la meiosis, entonces nos podemos dar cuenta en la profase, que es la primera fase, ocurre lo que se llama el crossing over o la recombinación de los cromosomas. Es decir, que estos se juntan, estos pares de cromosomas se entrecruzan, se juntan e intercambian segmentos genéticos, es decir, que empiezan a cruzar información genética. Y el resultado final de las profases forman dos cromosomas homólogos, cada uno con dos cromátides, pero diferentes a los que dieron origen, es decir, porque ya nosotros tenemos un ejemplo bastante claro, que es que nosotros venimos de una recombinación genética. ¿Por qué? Porque existe una variabilidad genética. Nosotros somos el producto de dos individuos que tienen características diferentes, o sea, nuestro papá y nuestra mamá. Ellos tienen diferentes características y cuando unen sus gametos o cuando unen esas células, se forma un individuo que va a tener características de ambos. Es decir, que nosotros tenemos entonces lo que conocemos entonces como recombinación genética o crossing over por la misma razón, pues, porque existe esa variabilidad.
En otro caso, entonces nosotros venimos aquí, ya sabemos que en la profase ocurre eso, que los cromosomas se juntan. Y le decimos entonces que en la meiosis 1, en la metafase, es donde ocurre, igual que en la mitosis, los cromosomas se disponen en el ecuador, es decir, en el centro de la célula. Y estos van a ir buscando, ¿verdad? Hacia los centriolos, van a ir buscando ubicarse hacia los centriolos. Entonces comienza el proceso de la anafase 1, que es donde se separan esos pares de cromosomas hacia los polos, porque ellos van a ir hacia los polos de la célula y se va a formar entonces, la anafase 1 se va a formar esta célula nueva, que es una célula diploide con 4 cromosomas y 2 pares homólogos. Es decir, aquí tenemos un par y aquí tenemos otro par homólogo. Estos polos, estos cromosomas cuando se van, igual que ocurre en la mitosis, van a estar interactuando o van a estar uniéndose con los centriolos, ¿ok? Y esos centriolos o estas cromátidas que están allí, que se forman, que son estos cromosomas, cuando se dividen, ¿ok? Se van a formar en número de 2, ¿ok? Es aquí cuando estas cromátidas se unen, se separan estas cromátidas, es decir, estos se forman así. Entonces ocurre que el ADN se descondensa y va a formar entonces lo que conocemos como la membrana nuclear, ¿ok? Que es lo mismo que ocurre en la mitosis. Una vez que esto ocurre, una vez que esto se da, entonces viene el proceso número 2 o la fase número 2 de la meiosis. Como el resultado de la meiosis 1 es que se obtienen 2 células haploides, es decir, estas 2 células que tenemos acá, que son haploides, como ya lo dijimos, entonces, cada una de ellas, por eso se le llama haploides, porque cada una de ellas va a tener la mitad de la información genética, es decir, que una célula puede ser un espermatozoide y la otra célula puede ser el óvulo, donde cada uno de ellos va a tener una información genética, es decir, la mitad de los 46, que son 23 cromosomas. Ok, entonces nosotros podemos ver aquí en esta figura, en este esquema, que en la meiosis 1 están las 2 células que se forman, ok, y estas 2 células entonces van a dar en la metafase, van a originar 2 células con las mismas condiciones, es decir, con el mismo número de cromosomas, ¿ok? Y una vez que pasan a la anafase, estos cromosomas se van a dividir, es decir, se van a alinear en el centro, en la metafase se unen al centro y van a buscar luego la anafase, estas se van a separar y van a formar 4 cromátidas diferentes, ¿ok? Cada uno en un polo diferente. Y cada célula de estas 2 va a hacer la misma función, ¿ok? Va a cumplir la misma función, es decir, que va a ser el mismo ciclo de estas 2, porque recuérdense que de una célula se van a formar estas 2 células. En la telofase entonces se obtienen 4 células, es decir, que estas 2 células en la anafase van a producir 2 células cada una, o estas que están aquí, van a mitad 2 células cada una, que son las 4 células que va a tener entonces la mitad de de la información genética, ¿ok? De los 46 cromosomas. Y luego, como pasa en la mitosis, se va a formar la citosinosis, que es cuando la célula se va a dividir por completo y va a dar otra vez origen a una célula diploide y se va a volver a hacer la división celular. Entonces, el resultado final de la meiosis se puede reducir o resumir en lo siguiente. Nosotros lo que hacemos es que, o decimos, que la célula original, la célula diploide, tiene 46 cromosomas. ¿Ok? Esta célula diploide se va a dividir en 2 células hijas con la igual cantidad de cromosomas, porque es idéntica a la madre. Eso ocurre en meiosis 1, porque la meiosis 1 es igual que la mitosis 1, o que la mitosis, que el proceso de mitosis.
En la meiosis 2, entonces, cada célula de las dos que se forman va a formar entonces dos células haploides, es decir, con una sola carga cromosómica. Y esta célula nada más va a tener 23 cromosomas, es decir, la mitad de la información, que puede ser el espermatozoide o puede ser el óvulo. Entonces, nosotros podemos resumir que aquí hubo una replicación del ADN durante la interfase 1 y se separan los cromosomas homólogos, es decir, que estos cromosomas que vemos acá se denominan homólogos porque están formados nada más por uno, ¿ok? Individuales, en forma individual, no están unidos, como ocurre en la mitosis. Cuando tienen los 46 cromosomas, los dos cromosomas están unidos. En este caso no, los cromosomas están separados. Y a esos cromosomas nosotros las denominamos cromátidas, ¿ok? Entonces separan los cromosomas homólogos. En la meiosis 1 se obtienen dos células haploides, que ya sabemos que son estas, dos células haploides. Y esas células haploides dan como resultado la meiosis 2, que serían entonces las 4 células haploides. Hubo, en este caso, lo que hubo fue una replicación del ADN, se replicó, y dio como resultado dos divisiones nucleares, es decir, que hubo una división en el ADN que dio como resultado dos divisiones nucleares, dando como resultado 4 células haploides, es decir, 4 células individuales, con cada una con la mitad de la información genética. Y es la consecuencia de que se reduzca el número de cromosomas a la mitad, formando 4 células haploides diferentes, con diferente información genética que hacen que haya variabilidad genética, que es lo importante en la meiosis. La importancia que tiene la meiosis es que pueda existir esta formación de gametos, esta formación de células sexuales o las células que van a dar información a la parte genética del individuo y que en esa misma información estos gametos hayan mezclado información, hayan entrecruzado información para que pueda existir lo que nosotros conocemos como variabilidad genética. Entonces, en resumen decimos que la meiosis, la importancia que tiene es esta, que nos puede nosotros dar la información genética, pero de manera plural, de manera variable, pues que los individuos no van a ser idénticos a sus progenitores o a sus descendientes. Bueno, en el próximo video entonces vamos a ver la segunda parte de lo que es la gametogénesis y vamos a dejar la clase hasta acá, esta primera parte, y en el próximo video entonces vemos la parte de gametogénesis. Bueno chicos, nos estamos viendo.